Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast Hey Festival 2025, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos al podcast 2025, la edición especial del podcast del Hay Festival en español en la que celebramos el 20º aniversario de nuestro festival en Cartagena de Indias. Yo soy Catalina Gómez Ángel. Y yo, Iñaki Lasaetura. Para celebrar este momento único para nosotros, le pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran las preguntas que consideraban eran claves para entender el mundo en el que vivimos. Después de un largo ejercicio, nuestro equipo ha seleccionado las 20 preguntas que consideraron más significativas y para responderlas reunimos algunas de las mentes más brillantes y más expertas en cada tema que participaron en la más reciente edición del Festival de Cartagena en enero del 2005. Empecemos, Iñaki. Gilbert Deschamps es doctor en literatura comparada por la Escuela Internacional de Estudios Africanos de la Universidad de Beirut. Sus intereses de investigación incluyen temas como la novela Dictadura en África, literatura y política, poesía del cuerpo, violencia en la literatura, cultura visual y ciberliteratura en África y América Latina. Gilbert, bienvenido a nuestro podcast y empecemos. ¿Estamos viviendo el fin de la narrativa única occidental? Sí, y creo que el origen de la literatura postcolonial señala el fin de la narrativa única, hegemónica, neocolonial. Y es como la base de la literatura postcolonial, o sea, en África y en América Latina. Por eso que en una larga época, un largo periodo, solo era como los textos canónicos del mundo occidental, pero desde un cierto periodo en África, los años 50, 60, surge otra literatura en otras lenguas, otros lenguajes, que ofrecen perspectivas distintas, ¿no? En la manera en que otros sujetos, otros ciudadanos del mundo experimentan ese mundo. Por eso que sí, creo que ahora, cuando hablamos de la literatura, no hay solo una perspectiva occidental de la literatura, porque incluso los textos del mundo postcolonial ponen en cuestión la noción de literatura. ¿Qué llamamos literatura? Porque lo que un escritor camerunés nigeriano va a considerar literatura no es literatura por el orden canónico. Por eso que hay como diferentes perspectivas, una explosión de cómo entendemos la literatura. A la hora de hacer la introducción comentábamos de la especialidad de la novela de la dictadura, la violencia en la literatura, y una de las preguntas que hacía nuestro público era si existen modelos alternativos a la democracia. Digamos que hasta ahora creo que hay un gran escritor, un gran político africano que decía, sí, la democracia no es como perfecta, pero no tenemos alternativas en este mundo. Por eso que el desafío es para hacer que funcione este medio de gobierno, porque sin la democracia no vamos a pasar a la monarquía, no vamos a pasar otra vez a un gobierno basado en la voluntad de una persona. Por eso que no es perfecta esta ideología, pero tenemos que continuar, tenemos que hacer funcionar la democracia. Creo que no, desde lo que estudio, los textos que analizo, hay que remodelar, hay que repensar la democracia, pero no totalmente ponerlo al lado, hay que hacer funcionar. Es el único que tenemos. Por décadas, por siglos, o por décadas al menos, no es tanto en África, también en América Latina, veíamos como Europa o como Estados Unidos como ese referente cultural, político, sistemas de gobierno al cual muchos, especialmente las áreas más intelectuales, miraban. Esto ha ido cambiando en las últimas décadas y esto lo hemos visto muy rápido, especialmente en la última década, en África, en América Latina, mirando más hacia otros lugares, los famosos BRICS, mirando hacia China, también Rusia tiene gran influencia en Europa. ¿Cómo es ese choque y por qué nuestros continentes
que son inmensos y muy diversos, miran hacia otros lugares que ya no son esos referentes occidentales en los cuales miraban antes? Creo que es una cosa de una cierta generación que tenía como referente el mundo occidental, pero incluso en esta época, digamos, de esta admiración hacia Europa, hacia América del Norte, siempre había como voces alternativas, ¿no? Que incluso en las comunidades, las sociedades del sur global, teníamos modelos de democracia, ¿no? Incluso en los imperios africanos no eran como dictadura, tenía como cierto método de toma de decisión. Por eso que la democracia no es principalmente, no viene desde afuera, desde el occidente. Hay también como, hay un estudio como de los archivos profundos de las comunidades de África y de América Latina para decir que no. En el modo de funcionamiento también, en las comunidades incas, las comunidades del Imperio de Mali, de Ghana, hubo también una cierta consensualidad, ¿no? En la toma de decisión. Por eso que no es que la democracia es occidental. En África, por ejemplo, hay estudios egiptológicos tal vez que muestran que en Egipcio antiguo también existían modelos de sociedad, de justicia, ¿no? de relación humana que tomamos ahora como modelos, ¿no? Más allá del occidental, como siempre el canon. Tenemos ahora, los escritores miran también en estas historias, en estas comunidades antiguas, para tomar como ejemplos de repensar la sociedad, no solamente tomando como fundamento el sistema occidental. Por eso que no hay como una perspectiva única, no hay solo como el mundo occidental nunca ha sido el fundamento de la sociedad postcolonial como tal. Siempre había como estas miradas, ¿no? Hacia otras direcciones no occidentales. ¿Renunciaríamos a nuestros derechos civiles para tener más seguridad? Hay que hacer como, hay un compromiso, esto es difícil a decir, pero en la realidad que vivimos, ¿no? En nuestras comunidades hay también sociedades en África que estaban como se pensaban muy afuera, ¿no? De las amenazas del grupo del Shabab, de Boko Haram, pero ahora casi todos los países están viviendo esta realidad. Por eso que tenemos que entender algunas medidas, pero no renunciar a nuestros derechos como civiles. Pero hay que entender que el gobierno a veces tiene como un desafío. Yo lo digo porque vengo de Camerún, ¿no? Y he vivido también estas realidades en carne viva y hay que hacer hay que entender algunas medidas del gobierno, pero incluso en un gobierno democrático hay límites, ¿no? Hay límites. ¿Por qué hay dictaduras que toman como ventajas de la situación para exagerar como la represión, ¿no? Pero incluso en democracias, en África ahora, en África Central, estamos viviendo un momento muy difícil. En Camerún, en Gabón, en Benín, países que estaban muy afuera de la zona de crisis, ¿no? Pero hay que entender algunas medidas gubernamentales. Yo le quería preguntar, todos estos conflictos, todas estas realidades sociales, económicas, guerras, y también la esperanza de un futuro mejor, lleva obviamente históricamente a la población a emigrar, también el cambio climático. Esto no es nuevo, como nos lo quieren hacer algunas veces ver algunos políticos occidentales. Esto es la historia y todos somos prácticamente hijos de migrantes o somos una mezcla de migrantes. Pero actualmente es el gran temor de la humanidad en estos países. ¿Cómo gestionar esa inmigración? Es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque vengo de un país, mi segundo país, porque vivo en Alemania ahora, es una crisis. Ellos lo llaman crisis, pero tal vez también es como una manera de ver, ¿no? Ellos consideran como el inmigrante es un sujeto de crisis, ¿no? Pero también hay que tener como clara
la historia porque en esos países también ellos han sido refugiados en algún momento de la historia en nuestros continentes, ¿no? Los europeos acá en Colombia, en Perú, en otros países también, ellos tenían que salir durante las 2 guerras mundiales, ¿no? Y creo que en la mayoría de los casos eran muy bien acogidos, ¿no? Pero ahora las crisis que tenemos en la mayoría de los países también están como causados por los países europeos mismos, ¿no? La relación neocolonial también es una relación que hace que los jóvenes no encuentren manera de sobrevivir en nuestros países y tienen que salir por otro lado. Entonces que hay que ver, porque en la actualidad hay como una diferencia, lo que llamo a veces la colonialidad de la movilidad. Algunas razas, algunas personas tienen como el derecho de moverse, de cambiar continentes. Los europeos van a Camerún, están como acogidos, están considerados como manos, digamos, de trabajo, como técnicos, ¿no? Pero cuando un camerunés, que también tiene un alto nivel de educación, va para Europa, es inmigrante, pero tiene también como aptitudes para trabajar. Porque en nuestros países, en Camerún, es uno de los países más escolarizados. Como tenemos en Camerún como un alto nivel de educación. Pues un inmigrante camerunés en Alemania no es solo alguien que no tiene capacidades, puede contribuir también a la sociedad, ¿no? Por eso que hay que descolonizar también como el derecho de moverse, de vivir por donde uno quiera. ¿Cómo combatir el racismo estructural? Gran pregunta, porque problemas que se han arraigado como durante siglos no serían como evacuados como de un día al otro. Por eso que es un proceso largo, tal vez con consecuencias retroactivas y el boomerang. Entonces creo que solo puedo hablar desde la sociedad donde vivo ahora, ¿no? Y en Alemania, por ejemplo, en Europa. Y hay un lento reconocimiento de los aportes desde otras culturas. Es lento, demasiado lento, pero por lo menos hay una parte de la sociedad que empieza a entender, ¿no? Que personas de otros horizontes también tienen algo a contribuir, a ofrecer a la comunidad occidental. Me acuerdo de Edward Said, que tal vez ustedes conozcan, ¿no? Que escribió un libro, Democratic Society, Humanism and Democracy, sobre el hecho de que hay que abrir la noción del canon europeo a saber que la concepción de la humanidad no es solamente definida desde América, desde Europa. Es la misma cosa, ¿no? Que incluso a la gente que viene de otros horizontes, ellos tienen como otras perspectivas. Entonces abrimos el canon, pero también abrimos la manera de entender lo que es lo humano, más allá de lo occidental. Por eso que la integración, ¿no? De voces no europeos, de comunidades inmigrantes, es un proceso que se ha iniciado en Alemania. Ahora, por lo menos en las universidades, hay como más profesores negros, árabes, que antes. Y ellos contribuyen también al cambio del discurso, ¿no? Porque lo que enseñan, la manera en que enseñan también. Tenemos estudiantes, y yo acabo de tener ahora, voy a asumir un nuevo cargo al inicio de marzo como profesor titular en literatura comparada. Estaré como la tercera persona de origen africano en mi universidad a tener un cargo profesor titular. Entonces, yo vengo también con mi manera de enseñar, también voy también a cambiar los textos que voy a enseñar a los estudiantes. Entonces, como hay una contribución que se ha iniciado a entender y estoy en Bavaria, como el centro del nazismo en la época. Estoy en Bayreuth, la ciudad de Ricardo Wagner, que también era un racista, pero se está como
descolonizando la ciudad, la universidad. Es un proceso lento, pero por lo menos la cara de las universidades, de las otras estructuras no van a ser la misma. También en el Parlamento, en el Bundestag, Bundesrat, se inician a ver como personas de otras razas. Y eso no es solo cambios simbólicos, porque también allá es un peligro. Lo llamamos el tokenism, ¿no? Como para tomar como una cara negra para... No, pero vienen también con otros principios, ¿no? Entonces, es la manera de cambiar, de combatir el racismo estructural. Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero gracias Gilbert Deschamps por estar en esta edición del podcast del Hay Festival en español. Imaginamos otro mundo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Una producción de Ojo por Ojo Multimedia. Hay Festival 2025. Un espacio para que imaginemos otro mundo.